Hola, ¿qué tal? Bueno, continuaremos con el tema de la mora, como lo dejamos pendiente. Vamos, chicos, a continuar, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de mora en este caso del deudor? Bueno, continuamos con ello. Uno de los primeros efectos es lo que le llaman también la traslación de riesgos. ¿Qué significa eso de traslación de riesgos? Es decir, desde que el deudor cae en mora o incurre en mora, no puede invocar el caso fortuito fuerza mayor, o sea, ay, es que llovió o que se me quemó la cosecha, ¿no? O la fuerza mayor para evadir el incumplimiento de la obligación. Cuando el deudor ya cayó en mora, es sujeto de persecución judicial, es decir, de que se le pueda poner una demanda. Porque si no puedo cumplir, por ejemplo, eh, con una obligación, pues no fue en el caso moratorio. Yo le digo, ¿sabes qué? No te puedo pagar, se me quemó la cosecha, entonces lo avisas con un tiempo oportuno a tu acreedor y ya veremos el otro mecanismo, exploraremos otros mecanismos para poder cumplir con la obligación, si está asegurado o no. Pero si me espero hasta que llegue la mora para que se incurra en mora para poder justificar mi incumplimiento ya no aplica, ¿de acuerdo? Entonces, independientemente de que el acreedor busque la ejecución forzada a través de un juicio, la ejecución forzada, ¿qué viene a ser? El embargo, chicos, ¿ok? Puede además exigir el pago de daños y perjuicios que la mora le ocasionó, porque, pues, por ejemplo, él ya no vendió también el cereal, no hizo las tortillas o los panes, porque si era panadero y me quedé de entregarle trigo, entonces, aparte de la deuda y el interés moratorio, puede solicitarme el pago de daños y perjuicios que por mi retraso se le provocó, ¿no? Cuando las obligaciones se traten en dinero. Ahora, el retraso también se traduce en un pago de intereses moratorios en dinero que de no estar convenido, entonces se manejarán de acuerdo a lo que establece la ley. Bueno, acuérdense, es la traslación de riesgos, entonces ya cuando se comete en la mora, pues de modo, no me queda de otra. Pero bueno, también el acreedor puede incurrir en mora. ¿Cómo es esto? No solo el deudor. El acreedor también se considera que cae en mora cuando el deudor puede liberarse de su obligación y el acreedor se resiste a recibir el pago. Ah, no te recibo el dinero. Recuerden que hay ocasiones. Y por lo supuesto en la ley y en el propio derecho se establecen formas de pago. Recuerden que vimos en la semana, hace 2 semanas, el caso de la obligación y la consignación. Cuando uno consigna el dinero en el juzgado, principalmente, tanto bienes, algo en especie, género, dinero, objeto de la deuda. No quiere recoger, a lo mejor no es dinero, es otro bien, no me lo quiere recibir. Entonces, para no meterme yo en líos, lo dejo en consignación ante el juzgado. ¿De acuerdo? Que ahí está a disposición del juez para que el acreedor vaya. Ya si él es el que se atrasa y le pasa algo a las cosas o se daña porque, por ejemplo, el coche o la maquinaria tiene que estar funcionando porque si no se deteriora, pues ya sería bronca del acreedor, porque yo cumplí en hacérselo llegar. No la quiso recibir y pues de modo. Y ante el juez, entonces ahí ya tengo el soporte y el respaldo legal para protegerme de que fue el acreedor el que incurrió en mora. Ahora, cuando el acreedor cae en mora, tiene que asumir aquí todos los gastos y conservación de la cosa. Si se trata de bienes que tengan que ser depositados o almacenados, de acuerdo como en almacenes, en bancos, en bóvedas esas especiales cuando se trata de valores, o en bodegas, porque ¿qué tal si yo le devolví el trigo y ya no me lo quiere aceptar? Pues lo dejo a consignación para que el juez, lógico, no lo dejo en el juzgado, pero menciono para que el juez designe una bodega y ahí se deje el trigo, porque también se puede echar a perder, ¿no? Pero que yo ya cumplí y día que pase será responsabilidad del acreedor. Entonces, todos los gastos correrán aquí a cargo del acreedor. Bueno, hablamos de indemnización. Bien, tenemos el caso de lo que es indemnización de daños y perjuicios. Y es sobre todo, la indemnización tiene como punto principal que hay una evaluación de dinero en la totalidad del daño resarcible. Es decir, el daño se tiene que tasar, establecer con un equivalente en dinero. Y por supuesto, quien provocó o es responsable y debe indemnizar, debe satisfacer a favor del que perjudicó, del damnificado, para remediar, por supuesto, ese desequilibrio en el orden jurídico, el daño que le provoqué, a eso se refiere.
que se provocó porque yo incumplí una obligación y debo restablecer al acreedor en la situación patrimonial que debió tener de no haber puesto en ello el hecho imputado al responsable, que es en la situación que estaba antes. O sea, yo el coche que le dañé o demás, lo tengo que dejar tal y como estaba antes del accidente que yo provoqué, por decirlo, ¿no? Bien, aquí entran los rubros que ustedes habrán escuchado de la responsabilidad civil. Y bueno, el nombre que se da a la obligación de indemnizar daños y perjuicios que se causan por un hecho ilícito, acuérdense, hecho ilícito civil, no penal, o por un riesgo creado, como cuando yo, pero se acuerdan que también hace 2 semanas les dije, si yo soy el dueño de maquinaria pesada o de riesgo, pues va a caer en mí siempre la responsabilidad de indemnizar al trabajador, a menos que llegue en estado de ebriedad de él o drogado o incumpliendo parte de las normativas, pero mientras tanto, pues el que va a reparar los daños soy yo. Y el objetivo de la indemnización es dejar sin daño a la parte agraviada, tratar de reparar. ¿De acuerdo? Y pues a veces la reparación pues no es posible por una vía física. Si alguien perdió la mano, pues se le hace con base en una tabulación una reparación que le consideran por el equivalente. Es decir, cuánto implica de daño el hecho de que una persona pierda la mano. ¿De acuerdo? Porque pues ya no va a poder realizar, a lo mejor si era carpintero, jalatero, pintor, entonces también se va estableciendo de acuerdo a lo que esta persona, lo importante que eran sus manos, ¿no? Si no, pues bueno, en unas cosas, restableciendo las cosas a la situación, como les dije, que antes del daño que se ocasionaran, como estaban. Bien, va a ser la indemnización se establece en proporción a todos los gastos que se generaron y el equivalente en caso de que ingrese al patrimonio, por ejemplo, cuando ha sido privada y por lo que dejó de ganar una persona. Los daños, es decir, lo que se tasó, el perjuicio, choqué un coche, pues ¿en cuánto cuesta repararlo? Pero también si era un taxi, ¿cuánto tiempo dejó de ganarse? Por la semana que estuvo en el taller, también tengo que repararlo, ¿no? Bien. Y hablamos de no solo borrar el perjuicio, sino compensar el perjuicio. Bien, hablamos de indemnización. En las indemnizaciones, chicos, existen de 2 tipos, lo que le llaman la compensatoria y la moratoria. La primera indemnización consiste en la pérdida definitiva, cuando se pierden todos los bienes, o en la frustración de derechos de la víctima por el incumplimiento ya sea total o parcial de las obligaciones que tenía el deudor. Aquí la indemnización debe de ser sustituto de aquellos que deterioraron o que desaparecieron. Vea, la indemnización debe sustituir el daño que provoque. Ahora, la indemnización moratoria será cuando el daño provenga de un retraso. Es decir, no llegó el camión a tiempo, no pasé por la persona a tiempo y esta persona gastó de más, tuvo que contratar un tren o el Uber o lo que haya sido, o también se vio sujeta también a embargos, a pagos de intereses, entonces yo tengo que repararlo porque la primera cadenita es que yo provoqué el retraso, ¿de acuerdo? Como yo lo provoqué, entonces tengo que indemnizar a los que se vieron perjudicados también por ese atraso y no pudieron cumplir por causa mía. No pasé a tiempo en el camión. Como anécdota les digo, ahí me acuerdo de España, el AVE es un tren que viaja de Sevilla a Madrid y también de Madrid hacia Sevilla, viceversa. Este tren creo que hace 2 horas. En promedio, en autopista, o sea, hacen 8 horas, pero este tren hace poquito de menos de 2 horas. Le llaman de calidad total. Bueno, ¿qué tiene que ver esto? Ese tren se tarda exactamente 2 horas, ni un minuto más, ni uno menos. Si llega un minuto retrasado, le devuelven a ustedes el dinero, porque se entiende que ustedes contrataron ese tren por la rapidez y saben de los negocios o cuestiones de trabajo o compromisos que tengan que no se vean afectados, porque de retrasarse el tren, pues ustedes se vieron afectados en su ingreso, todos los retrasos que se pudieron haber provocado, ¿no? Una reunión de negocios o la escuela, pues todos los daños que se provoquen les devuelven el dinero, porque ese es un ejemplo bajo esas cuestiones de riesgo. Ese es un ejemplo de indemnización moratoria. ¿De acuerdo? Bueno, ya son 9 minutos con 15. Vamos a dejarle y continuamos con el tercer video en un momentito más, ¿eh?